La noche en que Valeria perdió todo, llovía como si el cielo también estuviera llorando. Eran las 11:40 de la noche cuando su teléfono sonó con una voz al otro lado que le decía, con palabras que apenas podía procesar, que el local había ardido por completo. 5 años de trabajo. 5 años levantándose antes que el sol, mezclando masas a las 4 de la mañana, aprendiendo a hacer cuentas cuando nadie le había enseñado, peleando con proveedores, sonriendo a los clientes aunque por dentro estuviera agotada hasta los huesos. Todo eso, convertido en cenizas en menos de 2 horas. Valeria se sentó en el borde de su cama sin moverse durante mucho tiempo. No lloró de inmediato. Eso es lo que nadie cuenta del dolor verdadero, que a veces llega tan grande que el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Se quedó ahí, inmóvil, mirando la pared, con el teléfono todavía caliente en la mano, sintiendo como algo dentro de ella también se apagaba. Ella no venía de una familia con recursos. Había crecido en un barrio donde las mujeres aprendían temprano que la vida no te regala nada, que todo se consigue con las manos, con el cuerpo, con el sacrificio silencioso de los días que nadie aplaude. Su madre había lavado ropa ajena durante 20 años para que Valeria pudiera terminar la escuela. Y Valeria cargaba ese peso con orgullo y con culpa al mismo tiempo, como suelen cargar las hijas de madres que lo dieron todo. El negocio había sido su sueño más concreto. Una panadería pequeña, de barrio, que olía a pan recién horneado desde las 5 de la mañana y que con el tiempo se convirtió en ese lugar al que la gente volvía no solo por el pan, sino porque ahí había algo cálido que no sabía nombrar. Valeria sabía exactamente qué era ese algo, era ella misma, puesta entera en cada cosa que hacía. Cuando amaneció después de esa noche, fue al local. O lo que quedaba de él. Las paredes negras, el olor a quemado que se metía hasta los pulmones, los restos del horno que había comprado en cuotas durante 2 años. Se paró frente a todo eso y por primera vez sintió que el suelo se abría debajo de sus pies. Porque no era solo el local. Era la deuda que había quedado pendiente con el banco. Era el seguro que no cubría el incendio por una cláusula que nadie le había explicado bien. Era el empleado al que ahora tendría que despedir. Era la sensación de haber fallado, de que quizás no había sido suficientemente cuidadosa, suficientemente inteligente, suficientemente buena. Y entonces lloró. Lloró con el tipo de llanto que viene del estómago, el que duele físicamente, el que te dobla. Lloró ahí parada, frente a las cenizas, sin importarle quién la viera. Porque a veces el primer acto de valentía no es levantarse. A veces el primer acto de valentía es permitirse caer de verdad, sentir el peso completo de lo que está pasando, sin fingir que estás bien, sin apurar el duelo para que los demás estén más cómodos. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de su vida. Se quedó en casa de su madre, que tenía un departamento pequeño con una sola cama y un ventilador que sonaba toda la noche. Su madre no le preguntaba mucho. Solo le ponía café caliente por las mañanas y le tocaba el hombro cuando pasaba a su lado, con esa forma que tienen las madres de decir todo sin decir nada. Valeria dormía mal, comía poco, y se pasaba horas mirando el techo pensando en todo lo que debería haber hecho diferente. Hubo una mañana, 3 semanas después del incendio, en que Valeria no quiso levantarse. Literalmente no quiso. Se quedó acostada mirando la grieta en el techo del cuarto de su madre y pensó, por primera vez en su vida, que quizás sería más fácil simplemente dejar de intentarlo. No en el sentido dramático de la palabra, sino en ese sentido gris y apagado que a veces nos visita cuando el cansancio se acumula demasiado. Ese pensamiento la asustó. Y ese susto fue, paradójicamente, lo que la movió. Se levantó. Se lavó la cara. Salió a caminar sin saber muy bien ¿a dónde? Y caminó por horas, por las calles de su barrio, por los mismos lugares que había recorrido desde chica, mirando las fachadas de los negocios, observando a la gente que llegaba temprano a abrir sus puertas, a barrer sus veredas, a empezar otro día. Y en algún punto de ese camino, sin que hubiera un momento exacto que pudiera señalar después, algo cambió en su interior. No fue una revelación cinematográfica. No fue una voz que le habló. Fue algo más silencioso y más profundo, fue la decisión. Valeria decidió que no iba a dejar que ese fuego la definiera. Que ese fuego había quemado paredes y equipos y meses de trabajo, pero no había quemado lo que ella sabía hacer. No había quemado sus manos.
No había quemado su cabeza. No había quemado los años de experiencia acumulados en el cuerpo, esa memoria muscular de quien sabe su oficio de verdad. Empezó desde cero, pero esta vez con los ojos más abiertos. Tocó puertas que antes no hubiera tocado. Habló con una organización del barrio que apoyaba a mujeres emprendedoras y que le ofreció un pequeño préstamo sin los intereses aplastantes de los bancos. Aprendió a hacer cosas que antes delegaba porque creía no tener tiempo, aprendió a llevar sus propios registros, a planificar mejor sus costos, a entender qué productos le daban más ganancia real. ¿Leyó? Preguntó. Se equivocó de nuevo, varias veces, y cada vez se levantó un poco más rápido que la anterior. Comenzó vendiendo desde su casa. Primero a los vecinos, luego a los vecinos de los vecinos, luego a través de un grupo de mensajería donde alguien compartió una foto de sus panes y esa foto llegó más lejos de lo que ella esperaba. No tenía local. No tenía horno propio todavía. Usaba el horno de su madre y lo devolvía mejor de como lo encontraba. Hacía las entregas ella misma, cargando bolsas, subiendo escaleras, llegando temprano, llegando siempre. Hubo una tarde en que una señora mayor, una clienta nueva que vivía a pocas cuadras, la vio llegar con el pedido y le dijo algo que Valeria no olvidaría jamás. Le dijo, no sé cómo lo haces, pero cuando como tu pan siento que alguien lo hizo con amor de verdad. Valeria sonrió, le dio las gracias y esperó a estar sola en el ascensor para soltar las lágrimas. No de tristeza. De algo que no tenía nombre exacto pero que se parecía mucho a la gratitud y a la confirmación de que estaba en el camino correcto. 2 años después del incendio, Valeria abrió su segundo local. Más pequeño que el primero, sí. Pero más pensado, más sólido, más suyo. En la pared del fondo, donde antes habría colgado un cuadro decorativo cualquiera, mandó a pintar una frase que ella misma había escrito una noche en una servilleta: las cosas que el fuego no puede quemar son las únicas que valen la pena construir. La gente que entraba siempre se detenía a leerla. Y muchas veces le preguntaban qué significaba. Y Valeria sonreía y decía, significa que lo que somos por dentro es lo único que nadie nos puede quitar. Lo que más sorprende de la historia de Valeria no es que haya reconstruido su negocio. Lo que sorprende es en quién se convirtió durante el proceso. Porque la mujer que salió de ese incendio no era la misma que había entrado. Era más consciente de su valor. Era más honesta con sus límites. Era más capaz de pedir ayuda sin sentirlo como una derrota. Había aprendido que la fortaleza no es no caerse nunca. La fortaleza es conocer exactamente de qué está hecha uno, y usarlo como combustible cuando todo lo demás se acaba. Hoy Valeria tiene 39 años. Emplea a 3 personas, todas mujeres del mismo barrio donde creció. Los sábados da talleres gratuitos para otras emprendedoras que están empezando, y lo primero que les dice siempre es esto: van a caer. No si caen, sino cuando caen. Y eso no significa que fallaron. Significa que están jugando en serio. El fracaso no es el final de la historia. Es simplemente el capítulo más difícil. Y el capítulo más difícil suele ser el que te transforma en quien realmente necesitas ser. Esta historia es real en el sentido más importante, es real en lo que siente, en lo que duele, en lo que transforma. Hay miles de mujeres como Valeria que en este momento están paradas frente a sus propias cenizas, preguntándose si vale la pena volver a empezar. Esta historia existe para decirles que sí. Que siempre vale la pena. Que lo que son por dentro es más grande que cualquier incendio. Y que el mundo necesita, urgentemente, el pan que solo ellas saben hacer. Si este contenido te impactó, dale like y suscríbete al canal. Cada día una nueva historia que impacta. Y no te olvides de compartirlo, nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy.